Buenas noches, estimado público. Muchísimas gracias por su presencia aquí en esta sala, en la Feria del Libro. Me han dicho que hay muchas cosas a esta hora, como por ejemplo frío, que el partido del Bolívar, que no van a tener público. ¿Cómo que no? Aquí estamos. Significa que hay gente que está interesada en la temática que aquí vamos a abordar y realmente nos sentimos privilegiados de que así sea, de que estén ustedes presentes esta noche para que podamos conversar sobre un tema que atañe a nuestra vida diaria, que es el Internet. Ya saben ustedes, son seguramente todos especialistas en el tema, así es que saben que sin Internet prácticamente no podemos vivir. Cuando se nos cae el Internet es, oh, ¿y ahora qué hago? Nos morimos, ¿verdad? Y reclamamos y decimos que nos vamos a cambiar de compañía, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellos que ni tienen Internet o no saben usarlo? ¿Qué pasa con el gobierno electrónico? ¿Qué pasa con el comercio electrónico? Es decir, el mundo del Internet es tan amplio y las preguntas pueden ser miles en torno a este tema, que por eso estamos aquí reunidos, para que hablemos y debatamos sobre este tema que, como les decía, atañe a nuestra vida diaria. Quiero decirles también que estamos en una transmisión en vivo de este evento. Ustedes pueden encontrar esta transmisión en el sitio del cis.gov.bo. Ahí está el streaming, la transmisión en vivo, para que los que no han podido venir esta noche también se conecten y puedan seguirnos a través precisamente del Internet. Les decía que tenemos miles de preguntas, pero tenemos 3 especialistas de primer nivel que esta noche van a responder esas preguntas. Tenemos muy corto tiempo, así que les vamos a dar 10 minutos para que compartan todo este mundo de conocimientos con el público aquí presente. Sin más preámbulo, yo quiero presentar en primer lugar a Armando Ortuño. Él está a mi izquierda. Es economista con maestría en filosofía política, ex viceministro, ex embajador, analista político e investigador social. Actualmente trabaja asesorando a oficinas de Naciones Unidas en Centroamérica. Él va a empezar a exponer en este momento sobre el acceso y el uso del Internet en Bolivia, sobre antiguas y nuevas desigualdades. Una investigación fresquita que nadie ha visto todavía. Así es que atentos. Muy buenas noches y gracias a todos por su presencia acá y por escucharnos, ¿no? Les quiero decir que lo que voy a hacer realmente es una presentación de un documento que hace unas semanas lo hemos acabado, a solicitud del CIS y sobre todo en la invitación de Eliana Quiros. Y básicamente ustedes dirán, ¿por qué yo ando metido en el tema del Internet? Yo no tengo particularmente aparte de ser un asiduo utilizador de Internet, digamos, no tengo una especialidad técnica en este tema. Sobre todo en términos, si uno entiende el tema del Internet desde una visión estrictamente técnica, ¿no? Básicamente lo que a mí me ha interesado en la invitación que me hizo Eliana es tratar de explorar la relación entre el uso y el acceso del Internet y las desigualdades sociales y económicas en el país. Es decir, una exploración sobre la desigualdad en el uso del Internet y sobre todo ver cómo las prácticas de uso del Internet en Bolivia tienen relación con los procesos de diferenciación social y económica y con los cambios que está viviendo el país. Es decir, para mí mi interés en el Internet es básicamente un interés, yo diría, más social que tecnológico, y creo que básicamente por ahí es donde quiero entrar. Entonces, esta es una investigación muy fresca. Voy a tratar de darles como que algunas ideas iniciales de esto. Esperemos que cuando se presente podamos conversar más y podamos tener más tiempo para ver algunos datos. Vamos viendo. Ok, creo que un primer tema que yo quisiera hablar muy cortito es un poco el enfoque de este tema del análisis de la desigualdad en el uso y el acceso al Internet en el país. Y yo he puesto ahí esta idea de que más allá de la brecha digital, lo que tenemos que explorar son las condiciones de una ciudadanía digital. Es decir, durante mucho tiempo el análisis de las desigualdades en el acceso al Internet tenía mucho que ver en el hecho de las desigualdades, como hombres y mujeres, gente del campo, pobres y ricos, nos conectábamos, digamos, a las infraestructuras de Internet. Y por tanto, el énfasis era justamente en las diferencias, en el acceso a las infraestructuras de Internet. Pero cada vez más esto está evolucionando hacia un concepto que me parece más adecuado por la importancia que ya tiene esta tecnología en la vida, que es la idea de ciudadanía digital, que ya no tiene que ver solamente con un problema de desigualdades en el acceso,
sino desigualdades en los usos. Y al hablar de los usos de Internet vamos a hablar de las capacidades para utilizar ese instrumento y por lo tanto nos va a empezar a abrir una serie de nuevos temas bien interesantes. En ese sentido, las desigualdades digitales, digamos, no las vamos a relacionar solamente con un problema de acceso, sino sobre todo con las capacidades que tienen que tener las personas para utilizar esas tecnologías y cada vez más por la capacidad que tienen las personas y las sociedades para apropiarse de esas tecnologías, ¿no es cierto? Es decir, el problema ya no es que tengamos cables, ya no es que tengamos buena señal o que sea barata, sino además que tengamos las capacidades para aprovechar esas tecnologías y que además de eso podamos adaptarlas a nuestros usos sociales y por tanto potenciarlas. Y es ahí donde probablemente están las mayores desigualdades hoy en día, cada vez más. Entonces, este enfoque se pregunta, bueno, entonces si al final las desigualdades en el uso y el acceso de Internet están tan metidos con lo social, entonces ¿cómo estas se relacionan con cómo funciona esto del uso y el acceso al Internet en un país que ya tiene desigualdades históricas muy grandes y que también en los últimos 10 años está viviendo un cambio enorme en su estructura social, por el crecimiento económico, por la movilidad social, por el crecimiento de las clases medias? Es decir, estamos en un momento muy particular del país donde coexisten, digamos, las viejas desigualdades de siglos con los grandes cambios de la modernización de los últimos 10 años. Y en ese entorno el tema del Internet es clave. Y eso creo que es mi principal hipótesis en esta investigación. El primer dato que yo quiero darles es que los últimos 2 años han sido determinantes en cambiar las tendencias sobre el uso del Internet en Bolivia. Yo creo que realmente estamos viviendo en este momento realmente la inflexión. Bolivia está viviendo en este momento una inflexión en este tema. Les explico por qué. Los estudios sobre desigualdades de Internet nos daban hasta hace unos 2 años un panorama bastante obvio. Alrededor de 1/3 de la población boliviana tenía acceso y utilizaba frecuentemente Internet, y la mayor parte de esa población está sobre todo en ciudades. Había una muy fuerte brecha urbano-rural, ¿no es cierto? También había una importante brecha por nivel socioeconómico, pero realmente en todos los análisis lo crucial era el tema de la tecnología, es decir, aquellos lugares donde no llegaba la tecnología no había uso de Internet, medio obvio, ¿no es cierto? Y en ese sentido teníamos ese panorama. Y en general podríamos decir que Bolivia era un país que estaba por fuera de los grandes momentos de uso y de intensificación del uso del Internet. Bueno, ese escenario ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años. Ha cambiado radicalmente y algunos de esas viejas desigualdades persisten, pero está apareciendo un nuevo entorno de desigualdades muy interesante en Bolivia. El primer dato fuerte es que ya no es tan cierto que la sociedad boliviana mayoritariamente no tiene nada que ver con Internet. Veamos el dato, no voy a entrar en detalle, pero la última encuesta que tiene mayor precisión, digamos, sobre uso de Internet ya nos muestra que ya hay más de un 50% de la población adulta del país que ha tenido algún tipo de experiencia con el Internet, ¿no es cierto? Obviamente son experiencias muy variadas. Un 16% dice que lo usa diariamente, otro 16% que lo usa varias veces a la semana, un 7% que lo usa algunas veces en el mes y un 13% de tiempo en tiempo, ¿no es cierto? Ahí ya vemos diferenciaciones, ¿no es cierto? Pero el dato importante es este. Ya una mayoría de los bolivianos tienen una experiencia con Internet. Ciertamente hay un 40% por fuera, sobre todo en las grandes zonas rurales, pero ya es muy significativo que una gran parte de la población tenga algún tipo de experiencia con esta tecnología. Y aún más, hay cerca de 1 millón de personas en este momento adultas que entran todos los días a Internet. Entonces, eso imagínense en términos de un mercado, en términos de un grupo social muy específico, es muy importante. Ese es el primer mensaje, ¿no es cierto? Vamos. El segundo mensaje es que el perfil de las desigualdades, como les he dicho, está cambiando. Y hay básicamente 3 rasgos que tenemos que considerar en estos cambios y que son revolucionarios algunos de ellos. El primero es el crecimiento del uso de celulares. Es decir, cada vez más en Bolivia y en América Latina, yo diría en los países en desarrollo, cuando hablamos de Internet vamos a tener que empezar a hablar de celular.
Y en Bolivia este cambio se ha dado en los últimos 2 años de una manera brutal. En gran medida, el acceso de los pobres que ha aumentado en estos 2 años, los sectores más pobres han empezado a utilizar cada vez más Internet, en gran medida eso se debe al celular. Es decir, esta cosita es básicamente lo que está cambiando todos los perfiles de uso del Internet en Bolivia en este momento, ¿no? Y probablemente es una tendencia que se va a seguir intensificando, vamos a ver algunos datos más adelante. El segundo tema importante es que, como se va generalizando las tecnologías móviles, y por otra parte es evidente que hay una inversión en infraestructuras tecnológicas hecha tanto por el sector público como el sector privado, el tema del acceso a la tecnología empieza a ser secundario en muchas zonas. Es decir, en muchas zonas ya hay el acceso, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya no es tan determinante para ser un usuario o no de Internet el hecho de estar en un lugar con acceso a Internet. Por lo tanto, esas diferencias entre lo urbano y lo rural empiezan a desaparecer, las diferencias entre las zonas periféricas de las ciudades y los centros de las ciudades también empiezan a desaparecer. Entonces, en ese aspecto, digamos, vamos a ver que hay una convergencia, que se está generalizando el uso del Internet y podríamos decir entonces que hay una cierta equidad en el uso de esta tecnología. Sin embargo, hay un tercer elemento interesante, es que pese a eso, lo llamativo es que lo que está aumentando en importancia para definir ya no solo el acceso al Internet, sino la intensidad del uso, es las diferencias socioeconómicas y generacionales. Sí, eso es cada vez más determinante en este momento en la sociedad boliviana. Si lo podemos decir en términos muy caricaturales, ricos y jóvenes cada vez utilizan con una intensidad brutal el Internet, mientras el resto de la sociedad se va quedando en niveles relativamente más moderados o bajos de uso de Internet. ¿Ok? Vamos. Veamos algunos datos interesantes, ¿no? Esto es algunos datos en una muestra de usuarios que utilizan al menos una vez a la semana el Internet, es decir, es ya dentro de los usuarios frecuentes de Internet. Pero miren ahí, aproximadamente ya el 50% de los usuarios de Internet en Bolivia, de estos que están por lo menos una vez a la semana están en Internet, lo hacen por celular. Y 22% básicamente lo hace solo por celular. Entonces ese es un dato muy fuerte, ¿no? 22% solo entra a Internet por celular, 18% por computadora en lugar público y celular, 17% computadora en hogar y celular, 21% computadora en lugar público y 21% computadora en hogar. Como verán, más del casi el 60%, entre el 55% de los utilizadores de Internet frecuentes en el país lo hacen de una u otra manera por una combinación de celular y computadora. Y este es otro dato importante, porque esto está mostrando que las experiencias de utilización de Internet en Bolivia se están volviendo cada vez más multiplataformas, lo que implica un cierto grado de complejidad también en el manejo de estas tecnologías. Si la gente entra por Internet, entra por el celular en la mañana, trabaja en su oficina, en su computadora, otros entran al café Internet y vuelven a utilizar el celular. Ahora, lo interesante es que cada uno de estos segmentos tiene usuarios por clase social bastante diversos, es decir, no son iguales, ¿no? Solo para darles una idea, los que usan en computadora en lugar público son sobre todo pobres y de edad media, ¿no es cierto? Los que utilizan computadora en lugar público y celular son jóvenes pobres de sectores populares. Los que utilizan computadora de hogar y celular son sobre todo clases medias y clases medias altas. Entonces, cada uno de esos segmentos tiene ciertas particularidades sociales y eso también está implicando diversidad de maneras de tener la experiencia de Internet según clase social, según dónde vivas. Pero insisto, ya el tema ya no es si utilizas o no, como verán, se está complejizando enormemente las experiencias y las disparidades. Voy acabando. Ya me están presionando. Entonces, y aquí vemos ese dato, ¿no? Por ejemplo, miren cómo la intensidad en el uso, ¿no? La gente, por ejemplo, que utiliza computadora en el hogar y celular para el uso de Internet, casi un 77% tiene una utilización diaria, frente a la gente que utiliza solo en café Internet, que es solo 36%.
Entonces, como verán, el tema de las intensidades de uso ya es clave para entender las desigualdades. Ya no solo el de si estás o no estás. Vamos. Cerrando, mis dos conclusiones, ¿no es cierto? En términos de desigualdad. Parecería que ahora estamos en un momento en el que hay dos lógicas, dos fuerzas que están dándose en la sociedad boliviana en este tema. Por una parte hay una lógica de convergencia, es decir, todos los bolivianos en cierto sentido estamos convergiendo hacia un uso de baja intensidad, pero transversal a todos los grupos. Si al final todos con estos aparatitos, aunque sea vemos nuestro Facebook, estamos 15 minutos, compramos un paquete de 5 pesos para entrar al internet. Sí, eso se está generalizando, se está universalizando poco a poco en la sociedad boliviana. Y ese puede ser una fuerza de equidad, por supuesto. Pero es, insisto, una universalización de baja intensidad, con grandes desigualdades, y sobre todo que no permite una complejidad en el uso a los usuarios. Entonces, esa es una primera fuerza en el país. Pero hay una segunda fuerza que es la de polarización. Están apareciendo segmentos en esta sociedad de uso intensivo, donde el internet es central en su vida profesional y en su vida social. Y tienen un uso muy complejo de estos instrumentos. Y esos grupos son sobre todo hombres de nivel socioeconómico alto y jóvenes. Y entonces estos grupos son de alguna manera, avanzamos hacia el medio, pero hay un grupo que se está despegando en el uso. Y eso puede generar disparidades muy grandes en los próximos años. Y cierro diciendo de que el último mensaje en esto es el siguiente. Esas disparidades en gran medida se explican por las lógicas de cómo está desarrollándose el desarrollo del Internet en Bolivia. Y es básicamente por dos fuerzas. La fuerza del mercado y de la industria de telecomunicaciones y la fuerza del esfuerzo y el interés individual. Y es eso lo que está desarrollando el uso del Internet en Bolivia. Verán que en esto no hablo de lo público, no hablo de la educación, no hablo de la acción estatal, ¿no es cierto? Es decir, el uso del Internet en Bolivia es actualmente una experiencia básicamente privada, no es una experiencia pública. Y ese es un grave problema, ¿no es cierto? Porque sin esa experiencia pública, cerramos, solo una lógica pública es la que puede generar las capacidades y la apropiación para que esas desigualdades se reduzcan. Si solo dejamos al mercado y a la industria que sean los que manejen y a la experiencia de cada persona, estas disparidades cada vez van a ser más fuertes. Muchas gracias. Un aplauso para Armando Ortuño. Muchísimas gracias. Gracias, Armando, por esta exposición, por los datos tan reveladores que nos trae hoy día. Quiero decirles que al finalizar las 3 exposiciones vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas, así que vayan pensándolas. Ahora quiero presentar a Eliana Quiroz. Ella está a mi derecha, es especialista en temas de Internet y ciberactivista. Es actualmente coordinadora de Internet y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado. Yo soy fan de ella porque es realmente una activista que mueve multitudes dentro del Internet. Ella nos va a exponer ahora nuevos comportamientos sociales como efecto de las TIC. Adelante, Eliana. Gracias, Mary. Buenas noches y gracias también a todos ustedes por estar presentes. Como decía Mary, estamos jugando en contra de varios factores. Entiendo que hay un partido y hay mucho frío y también hay muchas actividades paralelas en la feria. Así que es muy contenta de tener un grupo de gente interesado. Hay varias caras conocidas, pero también hay varias caras nuevas y eso es fascinante. Entonces, ahora vamos a intentar hablar de manera bastante resumida de basándonos en algunos datos, algunas investigaciones que hemos estado haciendo en Exist. De hecho, se les ha repartido a todos y los que no tienen están ahí las hojitas. Este es un resumen que hemos hecho de indicadores. Son 2 hojitas. ¿Y por qué es así de cortito? Porque en realidad cuando comienza uno a querer entender lo que pasa en Bolivia, en Internet, tiene muchísimos indicadores. Y cada indicador mide una cosa muy diferente. Entonces, lo que hemos querido hacer en este documento es hacer un resumen de indicadores para saber mínimamente de cuánta gente hablamos cuando hablamos de gente conectada en Bolivia. Y aquí tenemos un datito que es el 40% de la población urbana rural, mayor de 18 años, usa frecuentemente Internet, según la POP del 2014, o sea que es un dato además actualizado. Y ahí tienen las aclaraciones para entender específicamente qué significa esa cifra. Eso está hecho especialmente para investigadores y periodistas,
para que entiendan qué se está diciendo cuando se dice que 40% de la población se conecta, o qué se dice cuando, por ejemplo, según datos del ATT, nos dicen que hay más de casi 5 millones de conexiones en Internet a diciembre de 2014. No es lo mismo una conexión de la cual pueden beneficiarse 2 personas, 3 personas en un café Internet, 20 personas en una oficina, 10 personas o 20 personas, que tener una conexión o personas que usan Internet. Entonces, ese es un poco es lo que estamos haciendo en el CIS. Y ahora les voy a presentar, de acuerdo a estos datos y de acuerdo a otra información que hemos sacado con algunas entrevistas, algunas conclusiones de cómo vemos que más o menos está afectando Internet a algunos aspectos sociales, económicos, culturales en Bolivia. Es una mezcolanza de varias cosas, entonces hay muchísimo que decir, aquí sí que me apuro. Bueno, lo primero es que sí hay una constatación que es popular, nos pasa a todos entender que está cambiando Internet algunos comportamientos sociales, pero no sabemos realmente cómo. He intentado identificar 3 características centrales. Una es mayores volúmenes de información. Creo que todos sentimos que tenemos mayor acceso a información, y de una manera monstruosa con relación a, por ejemplo, 10 o 20 años atrás. Hace 20 años no habían sitios web en Bolivia. Ahora tenemos la mayor parte de la información pública, algo desordenada, debo decir, pero está en línea. Si buscamos el nombre de un amigo, normalmente vamos a encontrar alguna referencia en Internet de ese amigo. Entonces, ya tenemos una cantidad de información enorme. Por otro lado, vemos que Internet es un espacio de búsqueda, esto vamos a verlo en un ratito con algunos datos, de búsqueda, de socialización, lúdico y comercial. Vamos a verlo con algunos datos más adelante, y que la sociedad, eso ya lo ha dicho Armando, la sociedad es una sociedad de conexión móvil. La siguiente, por favor. En estos mayores volúmenes de información no tengo mucho más dato que darles, pero sí me quedo con algunas preguntas. Primero, sí es verdad que tenemos mayores volúmenes de información, pero la pregunta debería ir a ¿qué podemos hacer con esos volúmenes de información? ¿Tenemos capacidad de filtrar esos volúmenes de información? Porque si no, no nos sirve de nada tener mucha información alrededor nuestro. Entonces, la pregunta ahí que deberíamos desarrollar es, ¿las estamos filtrando? ¿Hacemos lo que se llama curatoría? O sea, ¿qué tipo de filtros estamos ejerciendo? Y ahí vamos a ver al final algunas cosas que, por ejemplo, son culturas o subculturas de Internet que están filtrando información de, por ejemplo, culturas asiáticas. Y eso configura identidades muy específicas que ya no tienen que ver con lo boliviano, ¿no? Hay algunas culturas hacker, algunas culturas otakus, ¿no? Japonesas, etcétera, que están siendo resultado de, por ejemplo, filtración de los enormes cantidades de información que tenemos. Siguiente. En principales usos, lo que le quería mostrar aquí es, decimos que el Internet es un espacio de búsqueda de información, de socialización, lúdico y comercial, basándonos en los sitios web más visitados desde Bolivia. Estamos a la espera de un dato más interesante de la ATT, que es la reguladora de telecomunicaciones, que va a medir los volúmenes de tráfico, que es diferente. Aquí sí tenemos el dato de cuáles son los sitios web más visitados desde Bolivia. Enseguida los vamos a ver, y ahí vamos a ver que son sitios de... pasamos, por favor. Ahí vemos los primeros 10. Por ejemplo, entre los 10 tenemos, el primero es google.com.bo, que es un buscador de información, ¿no? Entonces parece que estamos buscando información para consultar o para descargar. El segundo es Facebook. Ya sabemos todos lo que hacemos en Facebook, hacemos de todo, pero sobre todo nos divertimos, subimos un poco fotos, hacemos like, pero también nos informamos, participamos de un grupo, etc. Digamos, es una red social. Lo tercero, y que sorprende muchísimo, es YouTube. ¿Por qué sorprende? Porque sabemos que es difícil ver un video en Bolivia, pero estar en tercer lugar significa que estamos dispuestos a dejar bajando el video para luego mirarlo, ¿no? Entonces, sí es interesante. Google.com, ya el general, parece que aquí el rey es Google en Bolivia, el segundo sería Facebook. Yahoo, que es un buscador, yahoo.com, no el Yahoo Mail. Live, que es el correo electrónico. Wikipedia, que sería, lo tomamos como información. Blogspot, el de Blogger, ¿no ve? El de blogs.
Amazon.com, que llama la atención porque luego vemos que no compramos muchos libros, ¿no? No entiendo bien para qué entramos a Amazon. Y tampoco es que, sí se compran ropa y algunos productos electrónicos, pero tampoco creo que los compremos, ¿no? Parece que es más por información, para buscar a ver qué ofertas hay. Y gov.bo, que son la acumulación de todos los sitios de gobierno. Esos son los 10 primeros. Ahí sacamos la conclusión de que los bolivianos, al menos por esta información, entramos a Internet para buscar información, como objetivos lúdicos, con objetivos de socialización, es decir, es un espacio no de política, en primer lugar, ¿no? Pareciera que lamentablemente tampoco mucho de educación, Wikipedia, pero Wikipedia uno no estudia, más bien consulta. Y luego podemos mirar un poco los otros sitios, y vemos ahí que igual están comercio. Bueno, he buscado específicamente el de pornografía, porque se sabe que pornografía es una de las actividades que tiene mayor tráfico en Internet, y está en el nivel 14, o sea que parece que nos interesan más cosas antes. Así dice Alexa, le tenemos que creer mientras tanto. Y luego El Deber es el primer periódico que sale en el número 15, y luego eBay, Taringa, eBay otra vez, Twitter, Alibaba, La Razón, Los Tiempos, etc. Esto nos está dando una idea general de para qué entran los bolivianos, o para qué entramos los bolivianos, o a qué sitios entramos los bolivianos de Bolivia. Ok, vamos otra vez a la anterior. El 90% dice de los internautas en el eje urbano central usan un smartphone para comunicarse a través de redes sociales. Eso nos está mostrando no solamente ya lo que hacemos cuando entramos a Internet, sino lo que hacemos desde nuestros celulares en plataformas, en aplicaciones. Estamos viendo que es impresionante, el 90% de los internautas, el 90% de la gente que se conecta en Bolivia usan un smartphone para comunicarse en redes sociales. Nuestra vida está marcada por las redes sociales, diría yo por Facebook más que por Twitter, ¿no? Y 67% para buscar información en motores de búsqueda. Esto es una investigación que se ha hecho en el eje solamente, ¿ya? Creo que eso es bueno recalcarlo. Captura, donde vean captura, se ha hecho en el eje, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz. Y luego Internet está dividido, diría yo, otra conclusión, en dos grandes, es Google y es Facebook, y los otros. Entre los otros, lo que quiero recalcar es Wikipedia. El resto son comerciales. Vamos, pasamos otra más. Es una sociedad de conexión móvil. Ya Armando nos ha mostrado datos. El dato del ATT es 96% de las conexiones en Bolivia son móviles. Pero quiero hacer una diferencia ahí. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? No, un poquito más. Una más. Ok, una cosa es conexión móvil USB, que es eso que estamos viendo ahí. Se llama dongle, me ha dicho Emilio. He aprendido el USB que ponemos en una computadora. Y otra cosa es una conexión móvil de smartphone. Creo que hay que hacer la diferencia. Si bien Armando nos da unas cifras muy esperanzadoras, que es interesante, también vemos por otros datos que tenemos, que normalmente todavía la mayor parte de la conexión móvil a la que nos referimos es la conexión móvil USB. ¿Qué significa eso? Que yo voy a estar cuidando mis megas, porque cuando tengo una conexión ADSL fija, puedo navegar cuanto quiero y no pasa nada, pago lo mismo a fin de mes. Pero cuando tengo una conexión móvil voy a estar cuidando los megas para no gastarlos, de manera que no voy a poder mucho ver videos, voy a intentar no generar mucho tráfico. Y en la conexión móvil también, pero tengo el móvil y estoy conectada todo el tiempo. Cambia mi forma de experiencia de estar conectada a Internet. Esto significa que tengo, tal vez no mayor calidad, pero sí tengo un acompañamiento más cercano. Vamos otra vez, ahora retrocedemos una más. Se pasa en Bolivia, lo que hemos visto con Armando, hemos estado discutiendo mucho su investigación, se pasa de no estar conectado a estar conectado de manera móvil, en estas dos experiencias móvil, que no son experiencias ADSL fijas, por lo tanto, son de menor calidad. ¿Ya? Eso creo que es una conclusión en general. La conexión que tenemos en Bolivia en general no es de buena calidad. Ahí Emilio tal vez me pueda matar en la próxima presentación. Vamos adelante. Y eso era un poco en el detalle de lo móvil, para ver que hemos visto la partecita que dice móvil, dice GPRS Edge, que es el 35%, y lo que me interesa que vean los siguientes dos, que esos son el modem USB y el terminal 2.5, está mostrando los móviles. Eso lo tienen acá por si acaso, está aquí, solamente que lo hemos resumido, ya en el papelito. Y eso está mostrando la experiencia móvil con USB. Ok, vamos a la siguiente. Y la última, una más.
Este es el resumen de las características centrales, lo mismo que les he mostrado hace un momentito. Mayores volúmenes de información, sí tenemos. Internet es un espacio de búsqueda de información, lo que hemos visto en las páginas, de socialización, lúdico y es también comercial. La presencia de las empresas es dominante. Solamente recién en el punto 10 encontramos presencia de páginas de gobierno y en el punto 14 creo el deber. Y la sociedad es una sociedad de conexión. Vamos. Ahora vamos a ver comportamientos de socialización, muy rapidito. Aquí tomo lo que nos ha contado el Armando. Hay dos grupos, uno de uso común, si quieren. Se está generalizando el uso de Internet, pero es un Internet de baja calidad. Es lo que más o menos experiencia la mayor parte de la gente. Y luego se está despegando un grupo de alta intensidad que tiene mejor nivel de conectividad, que tiene un mejor Internet, una mejor experiencia en Internet y que eso también le marca una experiencia diferente en Internet. En el uso común, lo que hemos intentado pensar en el grupo, qué es lo que está pasando, y sentimos que hay una tensión entre lo privado y lo público. Digamos, entre la mayor parte de gente, la gente común, digamos, de una forma, hay una preocupación o una tensión entre qué es privado y qué es público. Estábamos, por ejemplo, en Facebook, todo el mundo estaba disfrutando hasta hace año y medio exponerse, sobreexponerse, ¿no? Mostrar lo que hace, un poco su vida privada, y alguna gente decía, no, es incorrecto, no hay que hacer eso, no hay que mostrar la foto, no hay que mostrar a los niños, es mejor que no muestres mucho las cosas que haces cotidianamente. Y había una discusión, todavía hay la discusión de qué es lo público, qué es lo privado, dónde voy, dónde no voy, qué muestro, qué no muestro. Pero creo que eso ha entrado en crisis hace un año y medio más o menos, con algunos casos, y bueno, lamentablemente tengo que mencionar el nombre de Paola Belmonte, y otros casos de trata de personas, otros casos que tienen que ver con hackerismo, es decir, que haya gente que se meta a las cuentas o a los sitios web, y hemos comenzado a cambiar, gracias, voy a intentar correr, gracias, hemos intentado a entender que Internet es un lugar inseguro, y estamos comenzando a crear un monstruo que sería Internet, en el que nos asusta entrar, aunque nos atrae, ¿no? Es lo que ahora se está como implantando socialmente, ¿no? Antes era lo público, lo privado, y ahora es todas estos temores que tenemos, ¿no? Ahí hemos encontrado algo así como un monstruo más o menos de Internet, que es todas estas cosas oscuras de Internet, ¿no? La trata de personas, la posibilidad del hackerismo, el tema del ciberacoso, que es muy común. Hay un dato que dice que cada semestre hay entre 2 y 3 casos de ciberacoso que se comienzan en la fiscalía en Bolivia. Entonces ya estos son cosas más comunes, nos da miedo, no sabemos cómo entrar, pero seguimos ingresando. Vamos. Y bueno, perdón, una atrás. Una atrás. Ok, perdón, adelante. Y el grupo de uso frecuente, una más, por favor. Una. No, adelante, al 2, una más, listo. Ok, y en el grupo de uso intensivo lo que encontramos ya no es esto, ya no hay este temor. Es gente que sabe vivir en Internet, y entonces genera subculturas, genera sociedades intensas, comunidades muy intensas. Y ahí vemos que en Bolivia vamos a encontrar experiencias, como les decía, de otakus, o también de gente, digamos, que quiere el consumo gringo, ¿no? Está acostumbrado a mirar a Estados Unidos y eso quiere reproducir. O también góticos, o gamers, o hackers. Quería mostrarles más cosas de estas, pero lamentablemente no nos da el tiempo. Entonces, hay identidades que se están formando ahí, y se están formando a partir de la información que se consume de Internet y de las identidades específicas acá. Vamos. Y ahí hay esa es una chica en Cochabamba, una otaku. Vamos, una más. Ese es un ejemplo de hackerismo en Bolivia, ¿cómo se llama? El Pincho 5. Vamos, una más. Y esta es una convención, no aquí, de League of Legends, que es uno de los games, de los juegos más utilizados, más concurridos por los muchachos. Y esto está pasando en Bolivia. Esto está pasando en las casas nuestras. Vamos rapidísimo. En económicos no les voy a abundar, solamente que compramos y vendemos más de lo que creemos en Internet, aunque todavía es escaso. Ahí hay varias cifras. 33% de las empresas manufactureras encuestadas por el INE el 2012 realizan comercio electrónico. 5% de la población del eje central ha realizado compras.
por Internet y 5% ventas por Internet. Interesante, vamos. Pero solo están habilitados 8.200 POS, esos son los POS, esas cositas que pagamos, ¿no? Con tarjeta de crédito. Y 16 de las 100 páginas primeras que visitamos desde Bolivia son de comercio electrónico. Vamos. En comportamientos, ahí no les voy a mostrar, ya estoy muy retrasadita, una más. En comportamientos políticos es muy fácil. Todo el sistema político no está muy presente en Internet, no ha aprendido a manejar las herramientas aún. Es un espacio de sociedad civil. La sociedad civil ha inaugurado el Internet como un espacio político. Les decía que no es un uso más frecuente, pero ya hemos tenido experiencias de cambios en la política a partir de cosas que pasan en Internet. Por ejemplo, ahí está... bueno, vamos, una más. Por ejemplo, un ejemplo de debate legislativo por Internet, que se ha hecho ya hace unos 3 años para la ley de telecomunicaciones. Los activistas han debatido ahí y han logrado introducir cambios en la legislación. Una más. Esta es una decisión acerca de la designación de candidatos, control social. El señor Navarro tuvo que renunciar por una campaña que se hizo, machistas fuera de las listas. Pasaron más cosas. Evo Morales también tuvo que salir a pedir disculpas por otro candidato que hizo una declaración pasada de tono en temas de género, de equidad de género, vamos. O inclusión de nuevos temas en agenda. Por ejemplo, alguno podría imaginarse que había una ley de los animales, por los derechos de los animales, que convocara a tanta gente en las calles a partir de la convocatoria en redes sociales. Esos son temas que los políticos no han agendado, que ha agendado la sociedad civil. Igual toda la movida de acceso a Internet, que se mueve muy fuertemente en las redes sociales. Y es una presencia de periodistas y líderes de opinión. Se entiende que Internet también es un espacio de libertad de expresión y también está en tensión porque también se está queriendo vigilar desde los poderes a lo que pasa en las dinámicas en la red social. Ya termino, ahora sí. Una más, creo que ya hemos terminado. Sí, eso es. Tuve que correr, así que muchas gracias. Un aplauso para Eliana. Disculpa. Gracias, Eliana, por esa exposición y gracias por decirnos y recordarnos a los miembros de la sociedad civil de que tenemos un espacio libre donde podemos expresarnos, que es el Internet. Bueno, ahora quiero presentarles al señor que está aquí a mi derecha, es un capo de Entel, así es que preparen sus reclamos. No es cierto. No es cierto. Bueno, se llama Emilio Evia. Es especialista en telecomunicaciones con larga experiencia en empresas del área como DTCom Internacional. Actualmente es gerente de proyectos de Entel Bolivia. En este evento él va a exponer perspectivas futuras de las telecomunicaciones y TIC en Bolivia. Les dejo con él. Muchas gracias por la invitación. Decíamos que los ejecutivos de Entel somos como los médicos o como los abogados, porque donde vamos, donde vayamos, han notado que los médicos dicen, ay, qué suerte que viniste porque mira, me duele esta partecita, y el abogado dice, qué suerte que viniste porque tengo tal, igualito es acá, qué suerte que viniste porque tengo tal reclamo. Bueno, de eso se trata. Venir a hablar del Internet. Hace 2 semanas me enteré de un caso de una persona de nivel socioeconómico medio, estudiante de medicina, no es de altos ingresos, que sufría de un síndrome. Le quitaban el celular y se hiperventilaba. Le quitaban el celular y lo más impresionante es que muchas veces sus padres le quitaban el celular cuando ella estaba durmiendo y se hiperventilaba. O sea, a ese nivel estamos. Quieren perder un hijo, quítenle el celular. Más o menos es así, nunca más les va a hablar. Llegamos a tal nivel de dependencia del día a día que las estadísticas dicen que la persona que tiene un teléfono inteligente lo usa de despertador y además no puede pasar más de 60 segundos sin que revise
el teléfono y el internet, ya sea con una conexión de 4G o una conexión de Wi-Fi. Quería mostrarles esas experiencias un poquito para comenzar. Mis antecesores y el reto de ser el último en exponer es que ya lo han dicho prácticamente todo en Bolivia. Por eso yo quería compartir un poquito cómo está el mundo en esto. En el mundo dicen que hay más de 3.000 millones de internautas. Eso es mucha gente. El 81% de esa cantidad de gente navega a través del celular. O sea, no pertenecemos a otra galaxia. Somos conformamos parte de este movimiento mundial. La banda ancha tiene un 32% de penetración, más o menos como en Bolivia, ¿verdad? O sea, la mayoría utiliza el celular. La banda ancha, nosotros, cuando yo trabajaba en otros países, la banda ancha era 1 mega, eran 2 megas. Eso era banda ancha. Hoy, cuando yo volví a Bolivia, conecté 1 mega en casa. Hoy mis hijos me hacen huelga si tienen 1 mega. Me dicen, papá, con todo el respeto, papá, tu internet es chino. No pueden creer mis hijos que yo estudié en colegio e iba en las tardes a la biblioteca municipal. ¿Qué es biblioteca municipal, papá? Es una pregunta que nuestros hijos no entienden, se han despegado de esa realidad. Y nosotros decimos, y con el mayor de los respetos, que hay una población que está lejos. Hace 3 semanas recibí la visita de los mineros de toda la zona detrás del Illimani. Y como muchos de acá se quejaron. ¿Por qué? Porque el internet era inestable y sus hijos les estaban haciendo problemas porque no podían ver videos en YouTube. Y se tomaron el camión y se tomaron el bus y vinieron acá a reclamar por qué el internet era inestable. Además, el único internet que llega es el Entel. Porque nosotros tenemos una función más. Porque nosotros llegamos a lugares donde otras compañías no llegan porque no es rentable. Tenemos hoy radiobases que nos generan 22 bolivianos de ingreso. Mantener una radiobase allá en el Urumomo, allá en Ullahulla, es muy costoso porque ni siquiera hay electricidad. Tenemos que llevar combustible. El transportar el combustible nos cuesta más que el combustible mismo. En esa realidad llevamos, pero si alguien allá se queda sin internet, ahí vamos a tener problemas. La siguiente, por favor. Mientras yo les decía esto, habían 4.1 millones de búsquedas en Google. Habían 194,000 aplicaciones descargadas. ¿Qué son las aplicaciones? Cuando yo ya no necesito entrar a buscar una radio por internet, sino ya la descargo y la tengo en el celular, pero sí me conecto por internet. ¿Han notado que los últimos modelos de celulares ya no traen radio? Y cuando ya voy al fútbol, tengo que conectarme al internet para escuchar la radio. Habían 6.9 millones de mensajes en Facebook en un solo minuto. A esa velocidad estamos yendo. A esa velocidad que cuando nosotros hacemos cálculos en la compañía, decimos, oye, vamos a entrar al 2G. Ok, ¿en cuántos años vamos a depreciar los equipos? En 10 años. Y vamos a entrar al 3G después de 3 años. Vamos a entrar al 3G. ¿Y en cuántos años vamos a depreciar los equipos? En 5 años. Eso dice la norma. Señores, no hemos terminado de instalar el 3G. Tenemos que instalar el 4G. Y el 5G se lanzó ya hace 1 año. Y después viene la presión social y dice, ¿por qué el internet es tan caro? ¿Por qué
las comunicaciones son tan caras. Cuando yo necesito estar en Facebook y mandar un mensaje, o en un segundo hay 1661 llamadas de Skype. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Fíjense, nosotros el año 2010, hace 5 años, teníamos contratado un ancho de banda de 3.410 megabits por segundo. Hoy llegamos a 31.000, porque la gente consume más, porque la gente quiere más, no se sacía, no ha llegado a un límite. Y las tecnologías van generando mayor volumen de transmisión, mayores velocidades. Y las compañías nos jactamos de decir, mientras te preparas las pipocas, ya descargaste la película. Y hoy todo está cambiando hacia el Internet. La televisión, en poco tiempo vamos a tener televisión por fibra al domicilio. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo como empresa Entel. Que tenemos que cuidar esa radiobase que me da 20 bolivianos, porque ese ciudadano también tiene el derecho de navegar, también tiene el derecho de entrar a un Facebook. Y también en las ciudades tienen que tener acceso a fibra. Nos encantaría tener fibra a las áreas rurales, llegar con fibra hasta el último ciudadano del TIPNIS. Pero nuestro país es muy grande. Nos comparan, nos dicen, el Internet es caro, el Internet es malo. Sí, si me comparas con el Uruguay, sí, mira el tamaño del Uruguay. Mira el ingreso promedio que tiene un poblador del Uruguay. Mira cuánto consume un poblador del Uruguay. No es Bolivia. En Bolivia somos grandes. Tenemos una extensión mucho más grande que países donde yo he trabajado, Alemania, donde llegar a un lugar con fibra es fácil. Pese a eso, nuestras inversiones, y vámonos a la siguiente, por favor, han ido creciendo. Fíjense cuánto se invertía en telecomunicaciones antes del 2008. 29 millones, 28 millones, 26 millones, 22 millones. Millones de dólares. Y fíjese cómo hemos venido invirtiendo desde nuestra nacionalización. El año pasado hemos invertido 257 millones de dólares que nos han permitido llegar a lugares donde no hay comunicación. Porque aquí podemos discutir y podemos jactarnos de que qué bonito YouTube, qué bonito Facebook. Y en esas poblaciones donde no llega, en esas poblaciones que hasta hace 3 años sabían más del gobierno del lado que de su país. En esas poblaciones en el oriente donde cantaban el himno brasilero porque no conocían el himno boliviano. Hoy llegamos. Hoy hay que reconocerlo. A través del satélite, con los esfuerzos de televisión de Entel, con los esfuerzos de radio de Entel, de llevar esa comunicación, hoy el boliviano en el TIPNIS recibe la señal de radios bolivianas. Y no estamos hablando solamente de radios como Patria Nueva. Estamos hablando de toda la radio que quiera utilizar nuestro satélite y llegar. Canales de televisión que quieran utilizar y llegar. Las inversiones han sido muy grandes. Este año estimamos que por persona se van a invertir en Bolivia 51 dólares, de los cuales 33 van a ser invertidos por Entel. 51 dólares por todo el sistema de telecomunicaciones. La siguiente, por favor. Estamos haciendo esfuerzos para llegar a esa población que también tiene el derecho de navegar, también tiene el derecho de utilizar su WhatsApp. Este año solamente vamos a abrir 1.500
nuevos telecentros. Ya contábamos con 1677. Un telecentro es un lugar, normalmente en una escuela o en una posta de salud, donde el poblador va a poder ir con su máquina y navegar el internet. Ah, sí, pero va a navegar muy lento, probablemente, pero va a navegar. Va a ver. Cuando llegábamos a una población en el altiplano nos decían con lágrimas que por fin podían saber qué estaba pasando en su país. Y eso no tiene precio. Eso justifica las grandes inversiones. Para no cansarlos más, porque ya me han dicho que tengo 5 minutos y ya me había extendido, quiero decirles qué va a venir o qué dicen los expertos que va a venir. Bueno, dicen que el 2020, estos expertos, entre ellos Bill Gates, dice, el 2020 ya no van a haber consolas y se va a jugar en línea. Señores, ese 2020 está a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos gente que juega en línea. El 2021 predecían el dinero en efectivo y las tarjetas van a perder valor y todas las transacciones bancarias por internet van a ser las preferidas. Señores, hoy esto está ocurriendo. Ustedes mismos transfieren dinero a través del internet. Vamos a tener un mundo, dice el 2023, vigilado por cámaras. Hoy está sucediendo. Hoy está sucediendo. Ojalá el 2025 los 130 millones de libros del planeta van a estar digitalizados. Porque hoy la gran ventaja, y estando en la feria del libro, es que un libro uno lo descarga en 5 minutos. Ya no tiene que viajar a una ciudad, tomarse el tren o tomarse el bus, sino lo puede descargar en 5 minutos. El 2030 los micropagos van a ser realmente muy importantes. Hoy ya existe. Ya hay las plataformas de billetera móvil. El 2030 la teleeducación, según los expertos, va a estar ya consolidada. Hoy ya existe. El internet va a acabar con la industria de Hollywood del 2032, esas son las predicciones. Pero el 2035, según las predicciones, van a acabar con los celulares también. Y todo va a ser inteligente, desde sus zapatos deportivos que van a mandar datos, dónde están, cómo están, con quién están, hasta los paraguas que les van a decir cuánto de lluvia existe. Y el 2050 los mejores amigos de sus hijos, de sus nietos, van a ser computadoras, van a ser máquinas. Así estamos. Y cuando quieran aprender un idioma, les van a insertar un chip en el cerebro. Y esto se queda corto, porque ya empezamos a hablar de las telecomunicaciones cuánticas. La física cuántica que ustedes escuchaban, como cuando nuestros abuelitos escuchaban de Dick Tracy, o nuestros papás, ¿se acuerdan de Dick Tracy? Con el reloj hablaba. ¡Wow! Eso nunca va a llegar. Ya llegó, ya pasó. Cuando nos podamos teletransportar, eso es lo que viene. Gracias. Un aplauso para don Emilio Elvia. Y gracias por hacer volar nuestra imaginación. Ojalá la humanidad siga creyendo en el ser humano y no en la máquina, ¿verdad?